Pues el deporte siempre estuvo en mi vida. No recuerdo un momento en el que no haya estado haciendo deporte. Mi familia es deportista. Mi papá jugó básquetbol, mi mamá jugó tenis, juega tenis todavía. Así que en mi casa como que siempre fue parte de la dinámica familiar que estuviéramos involucrados en algún deporte sin importar cuál era. Hice un poco de todo. Lo básico que creo que todos hacemos, tipo natación, fútbol, pero después también entré tipo a judo, hice patinaje artístico, softball, básquetbol, ballet, y después ya me fui como especificando un poquito más en lo que me gustaba a mí. Wow. O sea, De todo. probaste varios. Sí. Pues como a los 8 años me enamoré del fútbol americano por una película que vi en ese entonces, Duelo de Titanes. Es una película súper buena. Y entonces me enamoro del fútbol americano, creo que es la primera vez que veo el deporte como tal. Y tiempo después le dije a mi papá, yo quiero jugar. Entonces fuimos a un club local a preguntar si podía jugar y ya para ese entonces tenía 13 años, entonces era muy tarde, que como el límite era 9 años para las niñas. No había una liga femenina, entonces como jugabas con hombres esa era la edad límite. Y ya como que yo acepté mi realidad de tener que vivir como aficionada al fútbol americano. Pero siempre me encantó y cuando cumplí 15 años de hecho le pedí a mi hermano que el regalo fuera entrenar con su equipo. Entonces un día me recibieron un sábado en el entrenamiento, nos equipamos y entrené con ellos. Y entonces un amigo que sabía que tenía mucho cariño por el fútbol americano me invita a su torneo de intramuros de tochito. Y yo como que, ¿qué es el tochito? Y pues llegué y era un balón de fútbol americano que conocía perfecto y pues me fue bien jugando ese primer día, disfruté muchísimo, me divertí. Y entonces básicamente así fue como mi primer acercamiento ya con el flag football directamente. Sí, aunque siempre fue mi papá, sí. Yo crecí en una casa para niños de la calle, por lo que hace mi papá, él era director de esta casa, ¿no? Y pues en esa casa vivían 72 niños y yo. Entonces como que si él alguna vez me hubiera limitado por ser mujer, habría habido miles de cosas que nunca hubiera podido hacer porque realmente solo convivía con hombres. Entonces fue mucho como, en general, cómo era su mentalidad a lo largo de toda la vida. O sea, a mí no me sorprendió que me dijera, órale, vamos a preguntar. Fue como, bueno, estas cosas que mi papá me apoya. Yo no entendía todavía cómo el mundo veía la diferencia de género, sino hasta mucho más grande, porque en mi casa nunca se vivió como tal. Sí, más o menos ahí como 16, 17, y ya no paro. Hay una etapa en la que viajo para estudiar y lo que sea, y como que en esos lapsos de tiempo dejo de jugar, pero en realidad sí han sido prácticamente 15 años de jugar flag football sin parar. Estudié artes plásticas, nada que ver con la comunicación deportiva. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llego a la comunicación deportiva o cómo llego a las artes plásticas? Ok. Bueno, yo estudiaba artes plásticas, había ganado una beca académica para la universidad de mis sueños, la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAP, sí. Y entonces llego a la universidad con esta beca académica y no sabía bien todavía qué quería hacer ni qué quería estudiar, entonces bueno, me voy por artes plásticas, que era como la materia que más me gustaba en la preparatoria, y mi mamá es artista, mi abuela paterna es artista, y entonces como que era algo con lo que me acomodaba, pero sabía que no era por ahí, que en mi camino iba a encontrar lo que realmente me gustaba. Y la universidad tenía un canal de televisión donde la transmisión más importante era la de fútbol americano. Entonces, bueno, yo fui, hice casting, nos hicieron un examen de conocimiento, yo llevaba años jugando para la universidad en el flag football, pero muchos de los entrenadores del fútbol americano y el flag football se compartían, y si no, jugadores nos entrenaban a nosotras, como que yo tenía mucho conocimiento del equipo y del deporte como tal, siempre me interesó. Entonces cuando me hacen este examen de conocimiento, ven que sé del deporte y sé del equipo específicamente, y entonces me dicen, Rebe, queremos que seas nuestra analista de las transmisiones de fútbol americano.
Y fue muy loco porque, para empezar, jamás me lo imaginé. Siempre empezabas como siendo reportera de cancha o jalando cable o siendo camarógrafa. Nunca empezabas en la torre narrando de analista. Tenía como 20. Y entonces me convertí en la primera mujer mexicana en analizar un partido de fútbol americano. Había una que había sido narradora, Goga Ruiz, que en ese entonces estaba en ESPN, yo la súper admiraba. Y bueno, así empecé, literalmente. Después fui creciendo en TV Lab, se me fueron dando más oportunidades. Empecé a hacer otros programas, otros deportes, me metí a un concurso que se llamaba Cantera Fox Sports, me fue muy bien, llegué a la final. Ese fue como mi primer acercamiento con la televisión profesional deportiva y ahí empecé a soñar. Bueno, cuando llego a ESPN, acabo de cumplir 5 años. De que fui al concurso de Fox Sports a que llegué a ESPN fue bastante tiempo. Me graduó, mi papá me dice, bueno, te quiero apoyar para que te dediques un poquito más a la comunicación deportiva, creo que ahí puedes armarla muy bien. Y entonces me voy a Miami a estudiar un curso de broadcasting, regreso, agarro prácticas profesionales en Estados Unidos en un noticiero y ahí aprendo un poco más como de edición, manejo de cámaras, todo lo que involucra una producción de una programación en vivo. Regreso y empiezo a trabajar un poco de todo. Entonces me hablaban, por ejemplo, para el abierto de tenis aquí en Monterrey. En ese entonces yo ayudaba mucho en la sala de prensa, coordinaba cosas con las televisoras que venían a cubrir el evento, de ahí empezaron a salir castings. Me hablaban para narrar fútbol americano en Tamaulipas y entonces viajaba a Tamaulipas. Y entonces como que tenía estos trabajitos así un poco chicos, pero que me empezaron a dar espacio en la comunicación deportiva de manera pues como freelancer, o sea, no trabajaba para alguien en específico. De repente acababa jalando cables o yendo por tacos porque era asistenta de producción, ya no era la que hacía las entrevistas ni nada. Entonces fue como un camino de hacer mucho. Escribía para un periódico, una sección semanal y todo esto gratis. De repente sí me pagaban, pero era yo pensando en cualquier momento esto va a hacer que yo entre a un lugar de manera como ya permanente. Conozco en una Navidad aquí en Monterrey a alguien que conocía a Raúl Alegre, que en ese entonces era el analista de Monday Night Football para ESPN, y le estuve escribiendo para que me presentara directamente con Raúl. Entonces Raúl después me mandó un correo y yo dije voy por todas, le pedí que se convirtiera en mi mentor. No quería que me consiguiera trabajo, era más como ayúdame a estudiar la NFL, porque yo venía de hacer fútbol americano colegial mexicano y la NFL es un mundo aparte. Y entonces él me mandó libros y empezó esta relación con él, un poco de apoyo. Y en algún momento le mandé material mío preguntándole como, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas? Bla, bla, y él pasó ese material a ESPN. Entonces ahí es cuando ESPN me busca y estuve en un proceso de casting con ESPN como de 1 año, 8 meses, fue largo. En ese entonces yo además hacía esto que te digo de freelancer, vendía seguros y era entrenadora de un equipo de tochito en una universidad local en Puebla. Entonces ya estaba ahí como sobreviviendo más o menos cuando ESPN me habla y me dice que me van a contratar, y eso fue hace más o menos como 5 años. 5 años. Bien. Bueno, como que agradezco mucho los pasos que tuve que dar. Hubo momentos muy difíciles, obviamente, en todo ese proceso en el que dudaba, como que ¿será esto una realidad para mí? ¿Voy a poder cumplir mi sueño? O como que, bueno, ya desisto y me dedico a hacer otras cosas. Pero como que veo ahora cómo se fueron dando las cosas y cómo se fue dando la vida para mí en sus momentos buenos y malos, y agradezco mucho que hayan pasado, porque ahora ya con más perspectiva puedo entender el propósito de cada uno de esos momentos y el para qué de cada uno de esos momentos. Creo que me hace tener una visión mucho más amplia de la realidad dentro del negocio en el que estoy. También creo que me hace apreciar más dónde estoy, y cada día que salgo a narrar un partido de fútbol americano o a cubrir un evento de tenis, como que agradezco mucho poder estar ahí. Sigo
sintiendo mucha gratitud por lo que hago, porque realmente me encanta y aprecio que no se me haya dado fácil, porque creo que también afrontaría de manera distinta mi carrera. El hecho de que me costó trabajo y fue algo que tuve que ir a buscar y trabajar por tanto tiempo me da esta perspectiva para entender que no es fácil llegar ahí, que no a cualquiera se le da.